Hola chicas, buenos días. Pues finalmente, otra vez estoy de regreso con ustedes después de habernos despedido eh, con la materia de desarrollo humano. Pues en este módulo me dieron la oportunidad de darles la materia de pensamiento y lenguaje. Esta materia es sumamente importante porque vamos a entender un poquito el proceso de cómo es que nosotros primero vamos interpretando y vamos realizando nuestros conocimientos desde la niñez. Cómo hablamos y a partir de ello vamos haciendo significado de todo aquello que nos rodea y vamos empezando a entablar oraciones y vamos a empezar a entablar pensamientos y razones. Entonces, es una materia teórica en la cual voy a explicarles cómo se da este proceso desde la niñez y qué es lo que hace que nosotros empecemos a pensar y empecemos a hablar. Normalmente se menciona que primero se utilice el lenguaje antes del pensamiento. Entonces, más adelante vamos a ir viendo los autores que están relacionados con este tema de pensamiento y lenguaje, qué es lo que opinan. Entonces, vamos a estar otra vez un mes más, 8 sesiones más, hablando del tema del pensamiento y lenguaje. Esta materia está un poco pesada, entonces les voy a dar, la intención es que lo analicen, que lo piensen, que vayan reflexionando. Casi no les voy a dejar actividades, pero sí voy a hacer que me hagan como algunos resúmenes. Y bueno, primero vamos a ver la definición de pensamiento y la definición del lenguaje. Y si bien voy a tener que el pensamiento, en el más sentido común de los términos, voy a tener que es pensar, pensamiento y pensar se refieren a los procesos cognitivos conscientes que pueden ocurrir independientemente de la estimulación sensorial. Sus formas más paradigmáticas son el juicio, el razonamiento, la formación de conceptos, la resolución de problemas y la deliberación. Primero voy a tener como consecuencia, ¿qué es mi pensamiento? Son todos los procesos cognitivos, todos los procesos que vienen en mi mente y todos los procesos que tengo de aprendizaje, que los voy a hacer conscientes. Y estos los voy a llevar a cabo a la resolución de conflictos, voy a formar conceptos, es cuando voy a empezar a tener la razón y una vez que yo estoy dotada y ya tengo en mi mente muchísimos conceptos a partir de los símbolos, las cosas, los objetos, voy a empezar a razonar y a generar un pensamiento personal y un pensamiento crítico para solución de conflictos. Y también voy a tener que el lenguaje va a ser un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. El lenguaje es el modo y la manera en la que me voy a comunicar. A partir de que yo ya tengo identificados mis conceptos, voy a empezar a hablar y voy a empezar a generar, a formular oraciones que van a tener una razón y un sentido para expresar lo que en ese momento ya estoy pensando. Entonces va en conjunto el pensamiento con el lenguaje. Cuando somos niños, el primer proceso es la escucha y el lenguaje, y voy a empezar a aprender a que los objetos, los símbolos que yo tengo a mi alrededor tienen un nombre. Y una vez que tengo un nombre, los voy a empezar a identificar. Y cuando ya los voy a identificar, cuando a mí me dicen el nombre, estoy hablando como si fuera yo un bebé, un niño que empieza a hablar, cuando a mí me dicen el nombre, ya puedo identificar con la memoria y con el conocimiento que voy a tener a qué es a lo que me refiero. No sé, aquellos que han tenido o hemos tenido como la ventaja o cuando tenemos a nuestros hijos pequeñitos y les empezamos a hacer como el vaso, la mochila, el árbol, la manzana. Entonces empezamos como a enseñarles, mira, esta es una manzana, y más adelante es, mira, y es roja, pero previo a decirle que la manzana es roja, tengo que generarle una serie o tengo que mencionarles una serie de explicarles cuáles son los colores, identificarlos, o sea, es todo un proceso que realmente si nos ponemos a estudiar es muy interesante, pero nosotros lo tenemos en automático. Para nosotros es muy sencillo enseñar a un bebé a hablar, a balbucear y a explicarles teta. Ah, pues es la mamila, a ver, como teta, teta. Y entonces el niño empieza como a absorber y sabe que al mencionar cierta palabra va a obtener lo que requiere para sus necesidades. Es algo interesante
que es lo que vamos a estar viendo durante toda esta materia de pensamiento y lenguaje. Espero que hasta aquí tengan muy claro la diferencia entre pensamiento y lenguaje y la definición de cada una de ellos. Bueno, voy a tener que la construcción de la identidad y de la personalidad de los individuos va a estar fundamentada, obviamente, en los procesos de comunicación, tanto del orden social y cultural. Y este va a ser el desarrollo de mi lenguaje, la condición para que estos procesos puedan realizarse. Asimismo, la formación del pensamiento, que del lenguaje depende, capacita a las personas para percibir su entorno, relacionarse con los demás integrantes del grupo, adquirir saberes tradicionales y producir otros propios en el contexto de su horizonte cultural. Tanto el pensamiento como el lenguaje van a ser enfocados a partir de la sociedad en la que yo me voy a estar involucrando. No es lo mismo la persona o un bebé que nace en una familia latinoamericana que en una familia europea, que en una familia asiática y que en una familia africana. Creo que por culturas vamos a tener pensamientos diferentes desde el momento de las tradiciones, así como los significados, y las palabras también son completamente diferentes. Como nombramos a las cosas, también depende de la cultura en la que estamos desarrollada, porque no todos tenemos la misma cultura y no vamos a tener todos, digamos que son como cuestiones de modismos, y a partir del lenguaje y de la sociedad y de la cultura y del país, mi pensamiento y mi lenguaje va a ser diferente. A lo largo de los primeros años, el niño y la niña, la familia y su grupo social más próximo son los responsables de transmitir los elementos básicos del lenguaje, mediante los cuales los niños pueden desarrollar instrumentos comunicativos para integrarse a la sociedad. Como se los acabo de mencionar, va a depender sí o sí de los padres, o a lo mejor no los padres, de mis criadores, para que yo pueda generar un lenguaje y un conocimiento, y a partir de ello voy a empezar a tener un pensamiento. Pero sí o sí necesito el lenguaje para poder comunicarme con los otros. Desde las primeras palabras para nombrar a el cuidador, mamá, papá, abuelito, tío, tía, empezar a aprender las necesidades básicas, agua, leche, comida, pan, y todo aquello relacionado con lo que yo necesito para sobrevivir. Después de ello, que involucramos la cuestión cuando les enseñamos a los niños a los juguetes, ¿no? Muñeca, coche, carrito, pelota, y entonces vamos llenándoles. Digamos que los niños son como una esponjita o una alcancía en el cual el adulto responsable le está llenando esa alcancía de palabras, y de palabras pero primero es la visión. Yo veo la mamila y le digo, le enseño la mamila y es como teta, ¿no? O bibi, o dependiendo de cómo le haya nombrado, y entonces el niño empieza a repetir esas palabras y empieza a analizar el significado. No de inmediato, no de la mamila es un objeto, o sea, no una definición como más científica, sino es lo que me quita el hambre, y entonces si quiero mi leche, entonces empiezo a gritar o a llorar teta, teta, y voy a obtener ello. Entonces, el primer lenguaje que obtenemos las personas es el llanto. Cuando empezamos a llorar y en automático nos dan el pecho o nos dan fórmula, yo, bebé, tengo como respuesta que es mi llanto me va a traer como consecuencia una satisfacción. Entonces es una manera de comunicarme, es la manera en que el bebé utiliza para el proceso del lenguaje. Y vamos a pasar por pasos a través de cómo se va a generar el pensamiento y el lenguaje. Primero vamos a pasar, bueno, quería que tuvieran definido qué es el pensamiento, qué es el lenguaje, y ahorita vamos a ir por el proceso de la significación. Todo aquello que le vamos a dar un significado a través del lenguaje y del pensamiento que yo voy a tener. Y nos mencionan aquí en un libro que podemos conocer lo que nos rodea a través de nuestra experiencia. Lo que nos pasa y nos acontece se convierte así en un modo de conocimiento. Sin embargo, la humanidad ha acumulado una cantidad inmensa de conocimientos que llegan a nosotros no por la experiencia directa, sino a través del lenguaje. Desde los primeros años, toda nuestra experiencia tiene un aspecto lingüístico. Lo que les mencionaba, todo lo que a mí me dicen, todo lo que cuando tenemos a un niño, nos la pasamos sí o sí todo el tiempo repitiendo. La mesa,
¿Qué quieres? No, se llama pelota, se llama vaso, se llama muñeca. A ver, repite, muñeca, ¿no? Y entonces tú le vas enseñando como criador, vas enseñando el entorno y le vas explicando el entorno al niño a partir de tu percepción y le vas transmitiendo este conocimiento. Eso se da desde que empieza el niño a hablar, que será como del año, adelante de un año y medio hasta los 3, 4 años, incluso hasta los 5 o 6 años, que empieza a tener ya una razón. Creo que nos enfrentamos mucho, por ejemplo, a los niños que no tienen tan desarrollado aún el conocimiento ni el pensamiento, porque distorsionan las palabras, por ejemplo, no tienen noción del tiempo. Cuando dicen mañana voy a ir, en vez de decir ayer fui, o mañana vienes, o veniste mañana. O sea, son como oraciones que generan los niños cuando no tienen noción del tiempo. Entonces, solo repiten, pero todavía no hay un pensamiento ni hay una lógica. Conforme va avanzando y conforme nosotros vamos corrigiendo, el niño ya va generando un conocimiento y ya empieza a tener significados. Cuando aprendemos el nombre de un objeto, empezamos a apropiarnos de él. En el mismo instante de nombrarlo, lo ubicamos en una clase junto a otros objetos que tienen propiedades semejantes. Adquirimos la capacidad de hablar de los objetos, aunque estos no estén presentes. Cuando escuchamos o leemos una palabra, sabemos que esa palabra se ha empleado en lugar de otra cosa, y se trata de un índice, que nos indica algo. Por ello, el proceso de indicación está en la base de cualquier lenguaje. Un hecho produce una indicación cuando, al constatar su pertenencia a una clase, se deduce la pertenencia de otro hecho a otra clase. Encontramos o vamos a tener dos universos de discurso. El universo del discurso indicante, que es lo que nos va a dar el significado, y el universo de discurso indicado, que es el significante, el indicante, y el indicado, que es el significado. Y estos universos van de la mano. ¿A qué se refiere esta parte? Cuando nosotros empezamos con el tema de los colores, por ejemplo, ¿no? Cuando a un bebé le mencionas los colores, el niño no te dice, por ejemplo, los árboles, ¿no? Le enseñas tú el color verde. Y entonces es, mira mamá, allá hay un verde, y allá hay otro verde, y allá hay otro verde. Y entonces tú empiezas, las hojas son verdes, y la sandía por fuera es verde, y mira, el árbol es verde, y el arbusto es verde, y el cactus es verde, y entonces empiezan a generar como este significado, y empiezan a diferenciar, más allá que el objeto, a identificar, por ejemplo, las cosas verdes. Y después uno le va dando el significado de todas las hojas de los árboles son verdes, todas las uvas sin semillas, bueno, me voy más allá, son verdes. Lo que quiero tratar de indicar es esta parte que vamos aprendiendo por pasos y vamos aprendiendo de lo más pequeño a lo más grande cuando vamos generalizando y vamos a identificar y vamos a empezar a tener esta razón. No, como bien lo menciona, nosotros somos los principales, los adultos, cuando tenemos a un pequeño en casa, somos los principales portadores del lenguaje y de los significados. Espero que hasta aquí esté quedando claro. También nos menciona el autor que tanto al hablar como al escuchar, al leer o al escribir, vamos a estar continuamente realizando procesos de indicación, es decir, de significación, que son procesos de inferencia que tienen un carácter hipotético e interpretativo. Todo proceso de significación establece entonces una estructura triádica. El índice, que eso va a ser el signo, que media entre lo que indica o significa, y el interpretante. El interpretante, que relaciona el signo o índice con un objeto que indica o significa. El objeto que funda la relación entre el signo y el interpretante. Tenemos dos autores, que son Condesa y Nubiola, que nos menciona que la relación entre las palabras y los objetos no es mágica ni inmediata. Está mediada por el sujeto que interpreta los signos. Hay que reconocer el carácter esencialmente cognitivo, interpretativo, inferencial del lenguaje. Está relacionado con lo que les acabo de mencionar.
no vamos a tener, no les vamos a dar a los bebés o no les vamos a enseñar en cuanto al lenguaje un proceso ni les vamos a explicar una oración para que la repitan tal cual cuando no saben el significado, sino al niño primero vamos a enseñarle, nosotros, bueno, se supone que se menciona que son los símbolos a todos aquellos objetos que vemos a nuestro alrededor y les vamos a estar poniendo ya un nombre. No les vamos a estar poniendo, sino sabemos que tienen un nombre y vamos a estar enseñando el nombre y el significado. Entonces, a partir de ello es como voy a saber la relación entre el signo y la interpretación. Y cuando nosotros estamos enseñando la cuestión del lenguaje y cómo lo va a interpretar el niño, nosotros vamos a ir reforzando o modificando a partir de las necesidades. Les acabo de dar el ejemplo de mañana vas a venir o mañana fui al mercado, ¿no? Entonces, esta cuestión de ya trae como una noción del tiempo, ya trae una noción de sabe qué es el mercado, ya tiene la identificación de qué es el mercado, pero todavía no tiene la relación o el pensamiento concreto de la noción del tiempo, pero sí ya sabe qué es el mercado y ya sabe mañana qué significa en un tiempo y el fui que ya realizó una acción. Es un poco difícil, pero yo creo que para ustedes va a ser sumamente sencillo porque aquellos que han estado trabajando en el área preescolar o incluso el maternal pueden ir o pueden saber que el pensamiento y el lenguaje lo interpretan y lo hacen todos los días. Cuando le enseñas a un niño una canción, a lo mejor el niño no tiene idea de la canción, pero la canta y la balbucea. Cuando ya le estás explicando y le vas mencionando el significado de la canción, el niño completamente ya la interpreta y cuando la está cantando se le vienen a la mente las imágenes, por ejemplo, de un oso cantando o de un oso comiendo miel o de Caperucita, o sea, empiezan como a absorber y a identificar a partir de símbolos cada uno de los significados. Para retomar y reforzar, la significación se entiende como aquella dimensión que tiene que ver con los diferentes caminos a través de los cuales los humanos llenamos de significado y de sentido a los signos, es decir, diferentes procesos de construcción de sentidos y de significados. Nosotros le podemos enseñar a un niño como el ejemplo el árbol. Y entonces primero vamos por la calle y mira el árbol, ese es un árbol, ese es un árbol, mira mamá un árbol. Y más adelante, cuando ya tiene la interpretación de los colores, de formas, de textura, entonces ya va a decir, mira mamá, allá hay un árbol grande y gordo o alto o enorme, está café, es muy verde, es muy bonito, perdón, va a empezar a tener el significado a partir del conocimiento y de la experiencia que van a tener. La significación también es una construcción humana de la representación de la realidad, en resultado de el hombre, las cosas y los fenómenos. Para que yo pueda tener un nivel de significación, debo de primero tener un conocimiento, un símbolo, una experiencia a través de un fenómeno y ya voy a tener la significación. Nos vamos a enfocar meramente en el lenguaje y en el conocimiento, bueno, en el pensamiento, para tener una significación. Si nos trasladamos ya a la edad adulta, cuando tenemos una significación es cuando tenemos alguna situación que nos genera una sensación que no nos agrada o que nos agrada. Entonces, ¿cómo podemos analizar o cómo les puedo dar el ejemplo para que les quede muy claro esta cuestión de la significación? Se me viene a la mente cuando nos gusta una persona, así muchísimo, muchísimo, y esa persona la vemos así como súper perfecta y esta persona es súper limpia y huele riquísimo, ¿no? Una fragancia así riquísima, no sé, un Lacoste o un Nautica Sport, así que huele súper fresca, ¿no? Yo aquí proyectándome. Entonces, cuando yo llego al trabajo y está esa persona que me gusta muchísimo y me saluda y huele, wow. Entonces, digamos, estoy teniendo un aprendizaje, o sea, estoy haciendo un significado de ese olor, me va a recordar sí o sí a él. Y puedo andar por la calle y me puede volver a llegar ese olor, o puedo entrar a una perfumería y ese olor me va a llegar a primera instancia e inmediatamente se me va a venir a la mente él. Eso es un proceso de significación. Cuando algo se queda en mi memoria
significa y me genera una emoción, entonces estoy haciendo el proceso de la significación. Nosotros podemos hacerlo como lo asocio, ¿no? O cuando vamos en la calle, somos niños y mi mamá horneaba un pastel. Y entonces la casa olía siempre a ese pan súper rico, ese pastel delicioso. Y voy por la calle en edad adulta y me llega un olor, paso por una panadería y me llega un olor muy similar, inmediatamente me traslado a mi niñez o me traslado a ese momento donde mi mamá hacía el pastel como tan delicioso, ¿no? Entonces, esa significación, o sea, estoy haciendo el proceso de significación, porque es aquello que nos va a representar nuestra realidad y también la realidad que nosotros vivimos a través de la experiencia. Espero que hasta aquí esté muy claro.